adopción cuando tú solicitas en Consellería la solicitud de adopción. En Consellería puedes optar a la vez por dos países internacionales y una adopción nacional. La adopción nacional en España está en 8 o 10 años más o menos. Y es el tiempo desde que solicitas hasta que realmente puedes tener a tu hijo. Y la adopción internacional depende del país. China estaba hace unos años, durante 4 años, y ahora China está alrededor de 8 años también. Entonces, bueno, pues depende del país, pues puede ser 4 años. Nosotros hemos estado 4 años prácticamente. O sea que hace 4 años solicitasteis una adopción. ¿Y cómo empezó ese proceso? O sea, me dices que había 2 países que podíais elegir y también una opción nacional. Sí, lo primero que haces es ir a Consellería, que te informan y te dicen, bueno, todos los países que están dentro del Tratado de la Haya, hay un tratado firmado internacional de adopción que es el Tratado de la Haya. Entonces, todos los países que están en el proceso de adopción tienen que estar dentro de las normas. O sea que solamente puedes adoptar de países que están dentro de ese tratado. Con una cierta seguridad jurídica, sí. Sí, efectivamente. Además, le estaba escuchando a Nacho, precisamente la determinación de esos países viene regulada tanto la gente que pinche páginas en internet. Entonces, muy verdad, Nacho, muy recurrente, Ucrania, China, Sudamérica, ¿verdad? Y ya de repente Rusia, bueno, hablaríamos también de Ucrania y España. Es curioso que lo mayoritario es esto, ¿no? O sea, ¿os dijeron en concreto Ucrania como algo mejor o...? No, en principio nos dijeron que Ucrania no, porque Ucrania cerró temporalmente las adopciones. Esto es así, o sea, hay países que dicen no se adopta y se cierra, y hay mucha gente que se ha encontrado con un procedimiento abierto en el país y se ha quedado sin nada. Cuando nosotros empezamos a la adopción, Ucrania no estaba abierta y solicitamos Rusia. Y en el procedimiento de determinación de adoptar en Rusia se abrió Ucrania. Es lo que decía Javier, que en todo ese proceso, siendo tantos años, va a haber cambios políticos, cambios en las leyes. Mira, precisamente Nacho lo tiene que contar, un cambio de una modificación a nivel reglamentario en la propia Consellería de Valencia. En la Consellería hubo un cambio reglamentario que, bueno, que nos hizo que nuestro procedimiento dentro de la Consellería se retrasara. Y en el país, además, nos pilló que cuando nosotros empezamos para adoptar en Ucrania, se puede adoptar niños menores de 3 años, cambió la ley en Ucrania y no hemos podido adoptar ya niños menores de 3 años, tienen que ser niños mayores de 5. ¿Y qué ocurrió? Una vez que decidiste... Te obliga a volver a tu país, a que la idoneidad que te ha dado tu país, que es la idoneidad es que te declaren que eres padre idóneo para adoptar, la tenemos hasta 3 años y la tuvimos que cambiar y pasar otro procedimiento psicológico de pruebas psicológicas para que nos dieran la idoneidad en el país hasta de 5 años. O sea que si cambian las características en el país, tienes que volver a hacer toda la valoración. Porque quien te da el certificado, digamos, de idoneidad, bueno, se llama así certificado de idoneidad, quien dice que tú eres válido para adoptar es tu Estado, tu Consellería. Es lo que te estaba explicando del año 87, de la nueva modificación que hubo de la adopción, precisamente para hacer la adopción un elemento de plena integración familiar. Es tanta la protección que se le da al niño, al menor al adoptando, es tanta que estos procedimientos, por muy fastidiosos, en el caso de Ignacio ha tenido que ser terrible, se tienen que provocar. ¿Por qué? Porque es el interés del menor. Claro. Entonces, por mucho que el ansia de un padre o una madre por adoptar quiero a mi niño ya, si la legislación cambia, tienes que tenerte a ella. Entonces podríamos entender, perdón, que el proceso de idoneidad no es lo mismo para, si es un niño menor de 3 años, no soy igualmente idóneo que si es para mayores de 5 o por lo menos puede haber características diferentes. Claro, y además, a nivel Consellería tenemos otro reglamento del 2006, un reglamento decreto 6511 de la Consellería, que cada comunidad autónoma tiene su legislación, es terrible. Yo personalmente, y lanzo desde aquí esta lanza, ¿no? Es decir, que debería de unificarse toda la legislación sobre adopción. De hecho, hay una ley en el año 2007 a nivel internacional, pero tampoco es correcto. Luego la idoneidad depende, saltando lo que dice Javi, depende de cada comunidad, tiene una serie de requisitos y sobre todo los países, es decir, cuando tú vas a adoptar para Rusia se exige una serie de pruebas, digámoslo, que no las exige, por ejemplo, China, y China exige otras que no las exige Rusia. ¿Y esas pruebas son para hacerlas en el país? Es la Consellería la que te hace pasar esas pruebas, digamos que son sobre todo pruebas psicológicas o incluso pruebas médicas. En China se ha llegado a pedir hasta la masa corporal de los padres. Las pruebas médicas que nos han hecho a nosotros, o sea, es pues aparte de lo típico, pues que no tienes el SIDA, que no tienes la enfermedad
que no sé ni cómo se llama. Yo pasé me hicieron los análisis y tal, pues no me digas cómo se llama la prueba que me hicieron porque no sé. Pruebas que dices, bueno, pero ¿esto realmente hace falta? Pues sí, es como lo de la mujer del César, que aparte de honrada tiene que aparecerla. Pues aquí, aparte de ser bueno, tienes que demostrarlo. Y aparte, fíjate, Jorge, que finalmente es una decisión judicial, es administrativo, pero luego es judicial. El sometimiento en Ucrania es a un juez ucraniano, eso es así, en este caso. Con un juicio, ¿verdad? Hay un juicio. Ah, sí, hay un juicio en el propio país. Claro, igual que aquí, por ejemplo, cuando hay un problema de tutela que tienes que ir a juicio a se tiene pelearte. que oír a los padres, en el caso de que lo tuvieran, se tienen que ir a los familiares, se tienen que ir a una serie de personas, se les tiene que oír para ver cuáles son esas manifestaciones que hay gente que puede oponerse a una adopción, esto no lo hemos hablado, pero es también real. El propio padre del niño puede oponerse a que sea adoptado con otra persona. Y allí el fiscal, pues si ve que no ve clara la situación de la familia que va a adoptar, puede decir que no está de acuerdo con que se adopte, porque no somos buenos para adoptar, y nos podían haber dicho que no podemos adoptar, en este caso a nuestra hija, hemos adoptado a una niña. Ajá. Pero creo que hubo más inconvenientes, ¿no?, en este proceso. Sí, bueno, el inconveniente es que, sobre todo en Ucrania, en todas las asociaciones, hay muchos países que hay asociaciones españolas que están acreditadas por la Consellería, que se llaman ECAIS, que son entidades de intermediación internacional de adopción. Entonces, estas asociaciones están autorizadas para mediar por ti en el país, por ejemplo, en Rusia. En Ucrania no existe esta asociación. En Ucrania tienes que buscarte una persona, una figura que se llama facilitador, que es una persona que allí el requisito realmente que cumple es saber el ucraniano y el idioma de la persona que vas a representar. Y es una persona que sabe moverse a nivel administrativo en Ucrania. Nosotros tuvimos la mala suerte de tocar con una persona española que, bueno, nos engañó a nivel de documentación y a nivel de traducciones, y con esa persona la que nos puso de referencia en Ucrania, que también nos engañó. O sea que la persona que iba a hacer la intermediación, que era una persona particular, no dependía de ninguna institución, ¿no? Sí, exacto. Sencillamente que no era lo que decía. No, porque aparte en España, bueno, las ECAIS se encargan un poco de decirte, tienes que ir a pedir los antecedentes penales, tienes que ir a sacar el certificado de ingresos en Hacienda, tienes que ir a sacar un certificado del registro mercantil, del registro de la propiedad. O sea que el mensaje es que estas organizaciones ECAIS que dices son totalmente fiables, pero cuando es a nivel personal es diferente. No quiero alarmar y ser yo el que tire un hacha de guerra, se supone que sí, pero también hay bastantes denuncias de que no se ha funcionado la cosa bien. En este caso concreto, esta persona, pues correcto, y de forma directa tendrá su correspondiente denuncia, porque lo que no se puede jugar, y es lo que vemos bastante en los despachos, es con la ilusión de las personas de ser padres. Esto es lo que entiendo que debe de ser perseguido. Claro. Es una situación, claro. Si 1.000 euros, si nos pasa y hacemos tal documento, adelantamos 3 meses la adopción. Claro, la documentación es muy concreta. Tienes que presentar certificado de antecedentes penales, declaraciones de rentas, un montón de documentación también para la idoneidad, pero en este caso concurre que es más gravoso, porque para estos países hay que llevarlo todo traducido. Claro. Es ir completamente ciego, ¿verdad, Ignacio?, a un país y llegar, todo lo que me han traducido es correcto. No sé si pone que es la lista del supermercado, pero te tienes que fiar. Exacto. Y ahí es lo que hablaba de la ley esta del 87, la intervención, la burocracia no es lo suficientemente activa como para